Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Ven para acá, Ramón. ¿Te vayas allá? Ya sé que eres de turismo, pero no te vayas de turismo, pobrecito. Ahora, ¿ya? Les presento a don Ramón Madrigal. Él es el rector de la Universidad de Turismo de Costa Rica. Tenemos convenio de la fundación con la universidad, que tenemos pues proyectos para terminar de desarrollar. Y don Ramón siempre nos ha sido muy favorable a la fundación. Tengo que decir que cuando hemos necesitado sus instalaciones nos las ha cedido con mucho gusto, sin cobrarnos absolutamente nada también. Y que don Ramón pues es una persona que mueve bastante el tema de turismo de todas las clases, tanto cultural, etcétera. Él va a disertar precisamente sobre esto, sobre turismo. De don Ramón, yo lo que les puedo decir es que es una persona muy implicada en el turismo, una persona que está interesada en desarrollar las diferentes opciones de turismo y que tiene alumnos actualmente que están estudiando al extranjero debido a su intermediación y porque ponen en valor las enseñanzas que aprenden en su universidad. Así que les dejo con don Ramón, sin más, y él mismo va a desarrollar el tema. Gracias, vamos a prestarle atención. Muchas gracias, José, muy amable por la presentación. Como es un grupo muy selecto, ustedes, todos los acá presentes, pues yo quisiera acercarme, pero parece que me advirtieron que la cámara no me permite acercarme, y les ruego disculpas por eso. Presentarnos, somos una universidad especializada en turismo, nos definimos como una universidad boutique, somos únicos, somos exclusivos y somos especializados. Somos miembros de una comunidad de universidades en Iberoamérica, somos alrededor de 100 universidades juntas. Yo debería estar mañana en Medellín en un congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que arranca mañana, pero por otros motivos que tienen que ver con unas nuevas carreras que estamos en proceso de terminación y tengo un tiempo de lectura del material, pues no me quedó camino que quedarme acá. Pero con esto quiero decirle que no somos una universidad aislada, pertenecemos a una comunidad que ve en el turismo una opción importante para nuestros pueblos, porque concebimos a la industria de la hospitalidad, para hacerlo un poco más grande, como una industria que cobija a los pueblos. Cuando un turista nos visita, realmente la derrama económica que viene de su dólar o de su euro, cubre a distintas poblaciones del país. No se queda en el bolsillo de una sola persona que se dedicó a la importación o a la exportación. Va a cada soda, restaurante, sodita, puesto de calle, de carretera de nuestro país. Eso es lo que hace del turismo una industria más democratizada al hacer posible que el beneficiario de esa exportación de servicios, pero que se hace en el propio país, esté accesible al costarricense común, a todos los costarricenses de nuestros pueblos. Tenemos 21 años de existencia. Nuestros estudiantes se gradúan en 3 carreras, una en hotelería, otra en gastronomía con énfasis en administración de alimentos y bebidas y otra carrera en gestión del turismo ecológico. Nuestro ADN es absolutamente en turismo, no nos vamos a apartar de ahí. El sacrificio por hacer esa decisión es que somos una universidad pequeña. Si nuestros estudiantes rondan los 250 a 300 estudiantes. Nuestros estudiantes tienen la opción de estar en España. Tenemos estudiantes que están haciendo prácticas en España, estamos haciendo prácticas en Panamá. En Panamá lo estamos haciendo en un hotel de 2.500 habitaciones para que el estudiante tenga la vivencia en un hotel de mayor tamaño. En Costa Rica no existe así hoteles y es mejor que no estén de ese tamaño para ser un poquito más coherentes con el tema de la sostenibilidad en la industria de la hospitalidad.
Los estudiantes nuestros se han ido destacando en sus actividades y eso nos da un prestigio. Traemos todos los años franceses porque tenemos un convenio con una universidad francesa y nos llegan 3 o 4 o 5 franceses, chicos de una universidad en la región de Troyes que vienen a estudiar en UTURS. También tenemos de República Dominicana estudiantes de toda Centroamérica y Sudamérica. Con eso presento a UTURS. Soy su rector. El tema que hoy tenemos, o que tengo que exponer acá, y por consecuencia, pues, como es turismo, es un tema participativo, no ajeno a nosotros, todos de alguna manera estamos involucrados en esta temática, lo vamos a tratar siguiendo el programa del Congreso. El Congreso destaca como tema, por favor, la pantalla. Estoy muy bien ahí, me veo bien. Turismo como motor de la promoción del patrimonio. El turismo de cultural, como se le puede llamar, o el turismo creativo o el turismo naranja, como voy a usar esos términos en el camino de esta presentación, obviamente plantean el patrimonio en una visión más integral. Hablamos de gestión integral del patrimonio cultural. Nosotros no miramos el turismo creativo, el turismo naranja, como lo vamos a llamar aquí, yo voy a usar esa expresión, como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno histórico, social y económico que arranca desde mucho antes de que nosotros naciéramos, en la Costa Rica precolombina y para acá. De manera entonces que cuando hablemos, los indígenas costarricenses estarán presentes, los chorotegas, los borucas, los huetares, estarán presentes en la memoria de nosotros para hablar de turismo cultural. De manera que no es un tema que escapa a la realidad de un país a través de su historia. Por favor. Dice Honoré de Balzac, no hay nada más poderoso que una idea a la que se le ha llegado su momento. Y digo esto porque es importante. Municipalidades de Costa Rica tienen hasta un gestor cultural y un gestor ambiental. El ICT viene desarrollando esfuerzos a través del Departamento de Desarrollo Turístico del tema de las artesanías con identidad. Ellos han ido desarrollando el concepto de eso y han puesto mucha atención a grupos de trabajadores, de gente de los pueblos costarricenses. En caso de Cartago, tienen un grupo de artesanos que han ido desarrollando competencias y un entrenamiento o una capacitación para pensar en la artesanía con identidad, no cualquier cosa, sino que la artesanía que haga ese producto que hace el artesano esté enraizado en la vida costarricense, en la historia de la Costa Rica antes de ahora. Eso hace entonces que la expresión de Honoré de Balzac sea importante. Y digo esto porque hace unos días estuvo acá el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que destacaba que Costa Rica debía desarrollar el segmento de turismo cultural. En consecuencia, entonces, la idea que viene en los municipios, que también lo trae José, lo trajiste también, viene también a través de muchos. Si hiciéramos un inventario en las municipalidades de este país, vamos a ver que hay iniciativas aisladas de un propósito de mejoría, de buscar otras alternativas para los vecinos de cada cantón de Costa Rica en el tema del turismo cultural. Gastronomía, música, folclore, poesía, literatura,
las bellas artes, tratando de que los costarricenses de Guanacaste, de Nicoya, Santa Cruz, Liberia, o de Alajuela, o de Punta Arenas, Limón, etcétera, se involucren en un aspecto tan importante como es desarrollar sus propias iniciativas como que respondan precisamente a su acervo cultural. Entonces, no es muy bien que lo haya hecho el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que estuvo acá en estos días pasados, después de la tormenta tropical. Pero es importante también rescatar, y yo quiero hacer la memoria a eso, de que los costarricenses a través de sus municipios sí han hecho un esfuerzo significativo, porque a este presente ellos tienen una huella en cada cantón en el tema del turismo cultural. Tal vez no estructurado o faltan elementos para darle una unidad a ese esfuerzo en la municipalidad por el tema del turismo cultural. Disculpe. ¿Ustedes me escuchan bien? Es que yo hablo duro. Yo hablo tremendamente duro. Entonces yo estoy como los candidatos, me van a contratar para que yo los haga discursos ahora, porque hablo duro. Bien, entonces arranco mi presentación con Honoré de Balzac con este lindo pensamiento. Por favor, la siguiente lámina. Cuando se me invitó por la Fundación a desarrollar este tema, lo vimos, quisimos hacer una presentación como nosotros lo vemos en UTURS. Nosotros hablamos de gestión integral. Y gestión integral del patrimonio es también una forma de ver, como se ha hecho en ecoturismo, gestión integral del ecoturismo sostenible. Y cuando nosotros hablamos de gestión integral del patrimonio, pues también hablamos de patrimonio sostenible. Y rescato lo que digo en la primera línea. Nuestra época redescubre las oportunidades y posibilidades de una gestión integral del patrimonio. Cada uno de los que están aquí presentes y los que nos van a escuchar por un video, tiene de alguna manera un pensamiento en relación a un tema que debe ponerlo, enorgullecerlo. Y es que la mejor presentación de la identidad de los pueblos es su cultura. Es su cultura. Y Costa Rica tiene mucho que decir al respecto. Por eso la importancia de que esta gestión integral del patrimonio se inserte como una línea de acción política en las organizaciones que tienen que ver con el tema de cultura. Se plantea, por supuesto, el desafío de la conservación, porque no podemos gestionar el patrimonio cultural, inmaterial y material de un país si no tenemos en cuenta el tema de la conservación. Porque cada uno de ustedes podría pensar que hay una romería el 2 de agosto, que es una manifestación cultural y religiosa en Costa Rica, que hace que 1 millón y resto de costarricenses en varios días, o casi 2 millones a veces, lleguen a la Basílica de Cartago a rendir un homenaje a la Reina de los Ángeles. Esa manifestación cultural da lugar a que en Guatemala las procesiones más significativas de Guatemala son impresionantes, no las he visto, me han contado, lleva a que muchos extranjeros latinoamericanos y extranjeros fuera del área de Latinoamérica vayan a Guatemala a vivir la experiencia de participar en una procesión de Semana Santa en Guatemala por lo impactante que es su ritual. Entonces, un tema de conservación es significativamente importante a eso. Vean ustedes cómo la romería, esta romería ha ido superando temas que lo van llevando a un eje central de la política costarricense del término del desarrollo sostenible, que es hablar de sostenibilidad. Y hoy día, por ir a una romería, lleva a que hay montones de estallones colocados a lo largo de toda del viaje hacia la basílica, en donde usted va depositando la basura, plásticos, botellas plásticas, bolsas de snacks,
en distintos estañones, precisamente para ser coherentes con el tema de la sostenibilidad. Entonces, esa cultura se ha ido impregnando en el costarricense, de manera que cuando hablamos de patrimonio integral, gestión integral del patrimonio, también tenemos que tener presente la conservación, mediante mejores usos del patrimonio histórico, sin menoscabo de su preservación y su valoración social. Evidentemente, este es un punto que si aquí lo miran los ingenieros y arquitectos, tienen un gran trabajo que hacer en el tema de la preservación. Hay un profesional allí que juega un valor significativo, hay que capacitar a agentes para tratar el tema de la conservación, que no es del patrimonio, que no es lo mismo que la conservación de un área silvestre, para decir una comparación. La preservación, la conservación de un área silvestre. La humanidad se preocupa por evitar que el pasado se escape. Y vean ustedes que el tema principal que nos lleva a valorar el patrimonio que tenemos nosotros, y la humanidad lo hace, y Costa Rica lo hace, y España lo hace, y todos los pueblos, nuestros pueblos lo están haciendo de alguna manera, es que nosotros no queremos que se nos escape la historia. La historia que refleja la Basílica, el Teatro Nacional. Desde la época de la colonia o para acá, hay construcciones hechas por la sociedad costarricense que se han ido trasladando, heredadas a través del tiempo. La herencia colectiva, porque tenemos que decirlo así, nuestros antepasados nos heredaron a los costarricenses, y por eso no podemos hablar de herencia personal, individual, hablamos de herencia colectiva, nos heredaron ese patrimonio. Entonces, el pasado se escape, vamos a tratar de evitar, a través de este proceso de gestión integral del patrimonio, que se nos escape el pasado. Y la mejor manera de evitarlo es identificando el patrimonio como un recurso cultural. Como un recurso cultural, no como un edificio viejo que está ahí que la gente ve. Es un recurso cultural. Esa edificación nos habla de nuestro pasado, nos habla de nuestros tartarabuelos y más allá, nos hablan de nuestros indígenas cuando vemos el parque de Guayabo, que es una calzada que tiene un valor y está reconocido por la UNESCO, creo que como patrimonio arquitectónico de la humanidad. Las calzadas y el manejo de los acueductos del parque de Guayabo. Entonces, esto plantea hacer una selección cuidadosa de todo aquello que se quiere identificar como patrimonio. Si no a alguien se le ocurre, mire, es que a mí se me ocurre que, ¿recuerdas el puente? ¿Cuánto ustedes recuerdan eso? ¿Recuerda usted el antiguo Gorón? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el antiguo Gorón? ¿Ah? Es patrimonio de los costarricenses y no está. Entonces, para decir algo, como hay que tener cuidado cuando comenzamos a hablar de patrimonio, ¿qué van a ser los criterios para poder establecer, identificar qué merece ser denominado patrimonio? Por favor. Gestión integral de patrimonio. ¿Cuánto cuesta preservar el patrimonio? Esa es una pregunta importante para el país. ¿Cuánto cuesta preservar el patrimonio? ¿Quién lo selecciona? ¿Quién selecciona el patrimonio? ¿Cómo lo selecciona? Entonces, ese patrimonio cultural, ese patrimonio inmobiliario, material, tiene que ser de alguna manera seleccionado, y para esa selección alguien tiene que hacerlo y tiene que saberse cómo lo va a hacer. Hay toda una guía metodológica para llegarle a eso. Todo señala que debemos desarrollar una conciencia patrimonial para orientar esfuerzos hacia la gestión del patrimonio como producto turístico. Ya entonces hablo de producto cultural y hablo ahora de producto turístico.
Entonces vean ustedes que para orientar esfuerzos hacia una gestión del patrimonio como producto turístico, dice el texto que debemos desarrollar la conciencia patrimonial. ¿Tenemos los costarricenses idea de lo que es tener una conciencia patrimonial? Cuando llegamos a la iglesia, a la catedral, y no a la basílica, y ustedes saben que la catedral es la iglesia de El Carmen en Cartago, ¿recuerdan? Cuando llegas a esa iglesia, la miras, ¿cuál es la mirada que le haces? ¿Te preocupa la estructura, la limpieza, el estado en que están las paredes? ¿Te preocupa que se está erosionando, que está descascarándose? O la iglesia de María Inmaculada, también en Cartago, que esa mira hacia el norte, ¿no? O la basílica. Cuando vamos los casi 200 costarricenses en romería, estamos mirando la basílica con una mirada diferente y no de aquel que vamos a ver chiquillas para ir hasta allá, hasta la romería a Cartago. ¿Cuál es la mirada que le estamos dedicando a nuestro patrimonio? Entonces, la reflexión que estamos aquí haciendo es desarrollar la conciencia patrimonial del valor histórico, del valor social y del valor cultural de un edificio, por decir una iglesia, o puede ser siempre se me olvida el nombre de lo de Turrialba, el parque de Guayabo. Lo menciono porque es un tema que los ingenieros deben manejar como un orgullo de la ingeniería costarricense, porque ingenieros costarricenses, antes de que estuviera el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, hicieron ese parque. Pase a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los actores de la gestión integral del patrimonio? Las autoridades culturales, evidentemente. Las municipalidades, que cada quien ha ido haciendo su cosita en los pueblos. El Instituto Costarricense de Turismo, que le está poniendo atención al tema de la artesanía con identidad, lo que es importante porque es una forma de ir creando cultura creando cultura de producción artesanal basado en el tema de nuestra identidad, y ese es el valor que tiene ese esfuerzo que está haciendo esa institución. Las autoridades religiosas, usted no va a llegar a hacer un tour a cualquier iglesia porque se le antoja, sino que usted tiene que seguir un protocolo para poder accesar a la iglesia cuando el sacristán o el monaguillo no está, es decir, porque usted organiza un tour para ir a visitar tales o cuales iglesias, si es que quiere hacer el tema religioso, y esa visitación requiere obviamente un protocolo de autorización para que usted use las instalaciones y cómo las va a cuidar. Entonces tenemos que desarrollar la conciencia patrimonial para saber que yo como tour operadora turística tengo que saber cómo manejar el debido protocolo para que mis turistas lleguen debidamente y cuiden ese lugar. La sociedad civil, como dije, la sociedad civil en Cartago se está organizando sectores de artesanos para desarrollar una artesanía con identidad. Las ONGs, universidades, evidentemente, las comunidades culturales, las empresas turísticas, y por ahí pongo puntos suspensivos porque podría ser ¿cuál era una institución desde UNICEF? Donde está Montserrat. Sí, UNICEF, está bien dicho. Eso. Bien, igual en UNICEF habrán otras tantas organizaciones que se interesarán en apoyar Costa Rica en el desarrollo del tema de gestión integral del patrimonio, que se irán agregando. Pero actores costarricenses esos. UNESCO. Es que estoy encandilado, como veo ya unas columnas me tienen pero mareado, esas dos que están allá. Pasemos, por favor. Costa Rica está llena, bueno, esto es la belleza de este país, de ríos, volcanes, montañas, bosques, cataratas, cascadas, porcheros, mesetas, etcétera, que es nuestro patrimonio colectivo, óigase.
es nuestro patrimonio colectivo natural. Y precisamente el valor que tienen los parques nacionales es que es la forma más legal de dar el patrimonio colectivo a los costarricenses de los parques nacionales. Es de los costarricenses. Entonces es un patrimonio colectivo natural. Es nuestra herencia colectiva natural. Como ahorita entonces hablaremos de nuestro patrimonio colectivo país, como el natural, que ya todos han visto cómo a través de la gestión del turismo hemos desarrollado una marca país, nos hemos convertido en un país líder en turismo ecológico, también en turismo de aventuras, pretendemos en turismo de reuniones, y el patrimonio colectivo histórico de este país, que mejor que nada acá, y con todo el respeto debido a los historiadores, y después el patrimonio cultural. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, de gestión integral del patrimonio, tenemos que tener en cuenta lo histórico y lo cultural. Existe un patrimonio cultural de toda la humanidad, las esferas de piedra de Didiquís, que creo que Ifigenia viene para acá. Ifigenia, ya pasó. Fíjate, que ella es toda una experta, reconocida mundialmente, la Catedral de León, Panamá Viejo, el sitio maya de Copán, la antigua Guatemala, el sitio arqueológico de Joyá de Serén, etc. Eso es como para decir que en cada uno de los pueblos tenemos ejemplos de este patrimonio y que cada uno de esos países hace lo posible por mostrarlo al mundo. Y eso obviamente también trae beneficios de ingresos en la empleabilidad de los lugareños de cada uno de los pueblos del mundo. Pasemos a la siguiente, por favor. El patrimonio, resumámoslo entonces, es un activo valioso que viene del pasado. Es un activo valioso que viene del pasado, es valioso históricamente, es valioso económicamente y es valioso culturalmente. Y va hacia el futuro. Ese Teatro Nacional viene del pasado y seguirá para el futuro. Nos verá algunos y otros no lo veremos más. Y seguirá, si lo preservamos, si lo conservamos. Para el disfrute de distintas generaciones. Así de sencillo sería definir patrimonio, ya que estamos hablando de un tema de patrimonio. Eso es, fácil. Un activo valioso, para este país es valioso, como en cada país lo es el suyo, que viene del pasado y va hacia el futuro para el disfrute de distintas generaciones. Las pirámides de Egipto es un ejemplo, igual cual tantos ejemplos que pueden hacer los pueblos del mundo. Ejemplo, Teatro Nacional, la Torre Eiffel, la Capilla Sistina, la Muralla China, para dar unos ejemplitos. Son activos valiosos que vienen del pasado y seguirán para el futuro. Entonces vuelvo a rescatar lo que decía al principio, hay una herencia cultural o patrimonio cultural. El concepto muy amplio que abarca bienes materiales e inmateriales. Son testimonios de hechos de civilizaciones y hacen de mensajeros de la cultura. Son como máquinas del tiempo. Es una mensajería que viene del pasado y va hacia el futuro. Eso es la cultura. Es un mensajero que nos pasa y seguirá. Y viene. Lo vieron nuestros abuelos, tatarabuelos, y venía y seguirá. Tal vez esa es una forma bien gráfica de verlo muy sencillamente. Un historiador lo haría obviamente mejor que yo. Así entendemos que un pequeño objeto, ve qué importante, un pequeño objeto, una vasija de barro, es un emisario de la cultura de la cual proviene. Una vasija de barro, de barro. Es un emisario de la cultura de la cual viene. Se está pasando el tiempo, viene del pasado y va hacia el futuro. La noción de patrimonio está asociada a la idea de paso del tiempo. ¿Ve qué importante? Pase adelante, por favor. Decía un historiador que el momento que acaba de pasar se ha extinguido. Del todo, excepto por los objetos que ha podido dejar.
Es una reflexión de lo que he dicho hasta el momento. Este pensador nos dice, este historiador, el momento que acaba de pasar se ha extinguido del todo, excepto por los objetos que ha podido dejar. Para hacerlo más sencillo, si nosotros vamos a un mundial y nos dan el trofeo, pues ese es el objeto que quedó de aquel evento que se dio en un momento que fuimos campeones de tal o cual cosa, ahora que vamos a mundiales. Y nos traemos aquel medalla o obsequio o trofeo. Y ese es el trofeo que nos dice que todo, excepto los objetos que ha podido dejar. Si no hay un objeto que haya dejado, pues serán los recuerdos que cada uno tenga de los eventos que nosotros tengamos. ¿Te acordás tal cosa? Pero será entre nosotros que nos contemos eso, a no ser que seamos historiadores y lo escribamos. El patrimonio está formado por los objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo, y volvemos a rematar el tema acá. El patrimonio está formado por los objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo. De ahí la importancia de la conservación, de ahí la importancia de la reflexión que en este congreso se está haciendo al tema de la sostenibilidad del patrimonio cultural, inmaterial e inmaterial costarricense. Entendemos entonces que el paso del tiempo es la esencia de la historia. Por lo tanto, podemos entender que el patrimonio son los objetos de la historia. El patrimonio son los objetos de la historia, como el Coliseo de los Romanos es en el Imperio Romano. Y como es la casa, la vivienda, la hacienda de Santa Rosa, en nuestra historia de independencia, en nuestra historia de construir nuestra patria, nuestra república. Entonces, entendemos entonces que el paso del tiempo es la esencia de la historia. Por lo tanto, podemos entender que el patrimonio son los objetos de la historia, que nos hablan de culturas y civilizaciones, nos hablan de prácticas y costumbres, y nos hablan de creencias y rituales. Ahí tenemos entonces creencias y rituales, costumbres, prácticas, costumbres. Hablamos del patrimonio inmaterial, ya no el material. Y los historiadores, arqueólogos y antropólogos abordan el tema del patrimonio desde distintos enfoques. Y lo destaco ahí, porque si hay ahorita un profesional clave en definir o en estar presente en la construcción del patrimonio cultural costarricense, visto con una visión hacia crear el turismo cultural, esos señores que están ahí son súper importantes. Esos tres protagonistas el rescatar los elementos que van a ser los guiones que va a usar un guía para poder explicarle a un turista nacional y extranjero cómo es el cementerio general de San José. ¿Cuáles son y qué interpretación se le da a los monumentos de Costa Rica, de San José? ¿Verdad? Entonces, estos señores son muy importantes. Cuanto más rápido dice, y esto es una advertencia que la vivimos, si hacemos un recuento de los países, el proceso acelerado de desarrollo económico, esta es una advertencia de pensamientos expertos. Cuanto más rápido crece un país y más se desarrolla su economía, es muy probable que sufra un fuerte deterioro del legado material e inmaterial de su historia. Entonces es sumamente importante los señores que indiqué atrás. El turismo cultural no se puede desarrollar por una turoperadora que se ponga a cacarear de lo que sea. Es necesario que expertos de la cultura, como son los historiadores, los arqueólogos y los antropólogos, traigan a los textos que van a ser los guiones de un turismo cultural debidamente y correctamente y además de eso responsablemente hecho, lo cual significa una ética de un profesional llamado guía que dice lo que es cierto. Como muchas anécdotas que hablan, es que decía un profesor nuestro que cada vez que llegaba un estudiante decía, ¿y esta planta qué es, profesor? Dice, bueno, eso es una de las 100,000 plantas que aún no ha sido identificada. Entonces, bueno, porque no se la podía aprender todo el concepto de las plantas. Estoy hablando de
de botánica. Entonces, estas son las 100.000 plantas que todavía no ha sido identificada. Bien, entonces, no podemos llegar y decirle a un turista, mire, ¿cuándo fue que se construyó la basílica? Pues no sé, en algún momento. Y el Teatro Nacional, pues mire, yo voy a tener que revisar eso. O sea, hablar de turismo cultural es muy delicado porque el usuario del turismo cultural es una persona educada, es muy exigente, exige un turismo más de calidad. No es lo mismo que muchachos y muchachas se vayan a la playa y se tiren al mar y aquella fiesta de fin de semana en la playa, que personas que llegan, salen del hotel, tienen un guión de un tour al cementerio general de San José, quieren ir a visitarlo, tiene un guión y sabe que en el cementerio general de San José va a conocer la historia económica, social y cultural de Costa Rica. Lo sabe, ese turista lo sabe. Ese turista va a poner atención debida al guía. Y ese guía sabe que ese turista ya en la habitación leyó párrafos o aspectos de esa capilla, de aquella otra edificación en el cementerio. Y sabe el nombre de presidentes que están ahí, ya fallecidos. De manera que el tema del turismo cultural no es tan sencillo. Usted no es lo mismo que le diga a un turista, mire, ese es un guayacán. ¿Y qué es un guayacán? Es un árbol especial, y usted comienza a ver cómo le inventa, que hay que tener cuidado de eso, pero lo puede hacer. Pero a un turista que quiere conocer el Teatro Nacional y que ha ido a visitar teatros en Europa o en Estados Unidos, porque él es de Washington y conoce los museos que allí hay, pues es muy difícil que usted pueda decirle cualquier invento. Tiene que ser coherente y debe ser profundo y debe ser cierto. Las prácticas conservacionistas del patrimonio cultural buscan precisamente evitar ese deterioro del legado patrimonial, por el daño que esta situación causa a la memoria colectiva. Ve qué interesante, al final de cuentas nos lleva a la memoria colectiva. El patrimonio, volvemos a repetir, es memoria colectiva. Lo sabe el artesano, el carpintero, el fontanero, el vecino del pueblo, el taxista, todos de alguna manera estamos involucrados en la basílica. Doctores, médicos, abogados, filósofos, poetas, empresarios, trabajadores, artesanos, todos vemos la iglesia, la basílica, con la mirada de quien es propietario de ese bien y que lo heredará a sus hijos y sus nietos hacia el futuro. Pase. Turista cultural. El turista cultural apuesta por la calidad del producto. Vea qué importante, lo decía un poco antes. Y exige un nivel más alto de infraestructuras y servicios. Busca una oferta personalizada, no está sujeto a la estacionalidad. Un turista cultural llega en cualquier momento y la lluvia no lo va a detener. No está sujeto a la estacionalidad, visita monumentos, museos, celebraciones tradicionales como las que le mencionaba a ustedes, gasta más dinero que el turista tradicional, etc. Manifiesta interés por el contacto con las gentes y sus tradiciones, se mete al mercado y quiere un guiado en el mercado central y en todos los mercados de San José. Aquí interesante. Ese turista cultural no es ajeno a la realidad de los pueblos que él visita y no es un binóculo que le resuelve para ver a varios kilómetros, pasando por encima de las cabezas de los pobladores, para mirar un edificio que está allá y dice, voy a conocer aquel edificio que está allá porque no va a poder llegarle. Él sabe que si él se introduce en la población, conoce la historia de ese pueblo. Y esa es los datos, los hechos memorables que se llevará para su familia a compartirlos con sus amigos. La conservación de los recursos patrimoniales y su proceso de transformación en productos turísticos son un incentivo para la revitalización de la identidad cultural a nivel local, nacional, regional e internacional. Vea qué importancia tiene el turismo cultural. Cultural nos va a transformar en mejores personas.
¿Por qué no va a usted pasar por un pueblo y decir, mira, hijo? Ya usted no puede hacer eso así tan frecuente, ¿verdad? Poco, no lo podemos decir. Esta iniciativa de desarrollo de un producto cultural turístico aspira a una combinación de políticas de desarrollo turístico y cultural, a fin de armonizar la conservación y el desarrollo turístico. Creo que por eso Honoré de Balzac tenía razón en lo que dijo. Nos llegó el momento, porque el turismo cultural no puede llegar antes, a no ser que nuestro país solo eso tenga. Entonces, pues es eso. Pero a nosotros nos llegó primero el turismo de naturaleza. Nos llegó el turismo de naturaleza primero. Y eso nos ha educado un poco. Y entonces es la razón por la cual es importante eso. Pues por la mitad de la presentación. Bueno, la Carta Mundial del Turismo Sostenible dice, para decirlo así, el turismo cultural y creativo es un motor para un desarrollo sostenible del turismo a través de una gestión responsable del patrimonio cultural. O sea, hay una Carta Mundial del Turismo Sostenible y hay una declaración en ella del turismo cultural. O sea, el turismo cultural no se puede ver como algo que voy a ver allí y me importa si está bien o mal. Lo único es que este señor que vino conmigo y me va a pagar una comisión por haberlo traído, se llevó una foto de ahí. No. Ese guía va a hablar de la historia de este país a través de esa edificación. Las artes, qué importante, las artes y las industrias culturales y creativas desde una visión transversal y global de las convenciones culturales de la UNESCO. Eso es una declaración, así que con el debido referencia. Pasémoslo. La economía naranja, esa es la ponencia. Así como hablamos de la economía verde que está vinculada al turismo de naturaleza, quienes han estado analizando el tema del turismo cultural le han querido dar un color. Y ese color es el color naranja. Y hablan de economía naranja. Y el jugo creado al exprimir las aportaciones de la economía de la entidad, como son las artesanías con identidad, toda la arqueología del país, la economía creativa, toda la parte de música, de arte, de poesía, de folclore, está vinculado a la economía creativa, la economía de la experiencia, de las vivencias, de eso que usted llega y lleva a un turista y le dice, bueno, vamos a hacer un coffee tour, un paseo de café, para que usted vea a la gente, a los cogedores en los pasillos, en las callejuelas, para entregar el café a un carro. Y vamos para que usted vea cómo es que se hace un beneficiado de café, el valor que tiene ese beneficiado y cómo se hace. Adelante. Entonces, las ideas más cultura es igual pues a economía naranja. Pasemos a la siguiente. Lo que dice acá, que ahí nadie lo van a ustedes, es que los imperios, los que dice, lo logran ver, pero yo no lo veo nada. Lo siento, pero es parte del, es una falla técnica. ¿Cómo lo dice? Los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Entonces esto pues tal vez es una reflexión para decir que el turismo no es caminar y ver edificaciones, de alguna manera está el poder de la mente del turista y del guía y de todo para desarrollar una experiencia vivencial. Si la economía cultural es creativa, tenemos la economía naranja. El turismo cultural y creativo es turismo naranja. Pasemos a la siguiente. Y ya casi terminando, el turismo naranja es un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social, a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural. Y el asunto está aquí, en la gestión turística responsable del turismo cultural. Ya casi termino. Se fue.
Es un problema técnico. Bueno, ¿qué les ha parecido la reflexión? Es una reflexión. Excelente. Es una reflexión que no pretende hacer un discurso, solamente la reflexión de la academia, nosotros, Universidad del Turismo, sobre cómo nosotros vemos el turismo cultural. ¿Cómo es que tiramos esa mirada? Esa es la idea. Vean ustedes que hablo de responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas. Vean ustedes que ya hasta me salí del patrimonio material y me voy al inmaterial y lo veo integralmente. Y entonces el turismo naranja es un articulador y potenciador de la economía naranja, la economía cultural y creativa, contribuyendo a generar oportunidades para la comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de destinos naranja, territorios o clústeres turísticos con identidad cultural. ¿Cuál, ya que estás en este país y lo conoces más que nosotros, cuál destino tiene identidad cultural que te ha llamado la atención? Aquí en el recorrido, está en Santa Cruz, está en Sarchí, está en Liberia, ¿hay algo de eso? ¿O le falta o tenemos que poner atención para consolidarlo? ¿Cómo lo miras? Disculpa no era para estar. Yo creo que el turismo cultural en Costa Rica, como dices bien, me falta mucho. Lo malo es la indolencia de parte de patrimonio de no articular toda una serie de edificios para visitar y además tiene muchas deficiencias en el caso de que, por ejemplo, en Moravia hay un altar precioso, neogótico, de a principios del siglo pasado, en piedra, modejón, que es una obra de arte. La iglesia de Moravia es preciosa. La iglesia de San Joaquín de Flores, una iglesia en piedra muy bonita. La de San Rafael de Heredia tiene unos capiteles preciosos de estilo neorrománico hechos por artistas italianos. Y ahí es donde hay deficiencia. No hay explicación del patrimonio. Tenemos que poner en valor el patrimonio. Decir quién hizo el patrimonio. ¿Qué picapedreros? ¿Qué artistas? ¿Qué arquitectos? Porque Costa Rica tiene un patrimonio maravilloso. Y la gente de Costa Rica tiene la mala pata de irse por toda Europa y saltando de un país como otro, como las ranas, deprisa y corriendo, cuando en Costa Rica hay un patrimonio bellísimo que me ha enamorado. O, por ejemplo, la Basílica de los Ángeles de Cartago, que nadie sabe que Lluís Llach se estuvo mirando en el espejo de Santa Sofía, ahí en Constantinopla, y que estas luces de Cartago son las luces que él captó para la basílica, y que Lluís Llach muy posiblemente, como he explicado acá, se inspiró para hacer unos techos livianos pues en la iglesia de la Merced aquí. Son detalles, pero son detalles que yo estoy mirando de contribuir para que unidamente podamos hacer un turismo de patrimonio fantástico. Muchísimas gracias, don. Ha sido un placer. Sabe usted que estamos ahí. Pues sentarse. Por favor. Muchas gracias. No hay como una opinión experta. Bien, el turismo, resalto esto porque es, en el fondo, en los próximos años, cuando hablemos de turismo cultural, si es que esta expresión que ya se usa en América Latina, en Iberoamérica, la incorporamos, estaríamos hablando de economía naranja, de turismo naranja, como una versión total. Lo hace Perú, lo hace Ecuador, ya lo vienen haciendo, pero eso es una decisión colectiva. Yo les hablo de lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras en este esfuerzo de Latinoamérica por poner en valor el patrimonio cultural de los pueblos. A partir de identidad, bueno, la identidad para la comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de destino naranja, territorios o clúster turístico. Es un trabajo intenso que hay que hacer ahí. Pase por favor a la siguiente página. Los destinos pueden ser destino naranja con entes o agencias de promoción turística. Esto es hablando de las líneas de negocio. Disculpe, pero finalmente
En UTUR enseñamos que el turismo es una industria y consecuentemente hablamos del tema de negocio. Pueden ser destino naranja con entes o agencias de promoción turística que, articulados con el sector cultural y creativo, ordenen la promoción de su oferta turística con la segmentación de productos y servicios, incorporando la economía naranja de forma transversal como un elemento de diferenciación de destino. Y luego, por lo general, ofertas específicas por líneas de negocio, por destino, sol, playa, urbano, rural, actividad, maíz, rice, activo, deportivo, cultural, gastronómico, religioso, golf, náutico y sus nichos, o segmento del público, edad, escolar, pareja, familia, el mayor, el segmento de especializados, accesible, escolar, lujo, etc. Aquí trata de poner un poquito ya en dimensión eso. No quiero hablar de eso porque no era el propósito, pero solamente quiero decirle cómo finalmente hay una tour operadora que le va a dar forma a eso. Y sí quiero destacar eso, los productos mercado del turismo naranja. Aquí ya se habla, si usted va a la Municipalidad de San José, le va a hablar que estamos ya planteando una ciudad histórica. Incluso ya se tiene definida el área donde se va a establecer esa ciudad histórica. Se está haciendo un inventario total de placas, se está haciendo un inventario total de monumentos, ya tenemos museos y se quiere crear una ciudad histórica. Hacerla, construirla, porque no está, visibilizarla, lo que él también plantea, lo que en América Latina ha sido criticado, en Ecuador, de que agarras un pueblito, lo decís, váyase de acá, agarrar las casas y le das un sentido histórico, pero a todos los familiares y a todos los vecinos los sacaste de ahí y los mandaste a otro lado. Y eso es una crítica que se le hace a esas ciudades históricas postizas, que construidas, pero ¿dónde, cómo hacer una ciudad histórica? Entonces es un tema que habrá que verlo con el debido cuidado y habrá que discutirlo fuertemente. Museos, monumentos y sitios arqueológicos. Programación estable, exposiciones y representaciones artísticas. El arte se tiene que desarrollar fuertemente. El artista se tiene que posicionar en la economía creativa y tendrá entonces que los artistas naturalistas se van a desarrollar fuertemente. Aquel logra captar la naturaleza o una obra o esos poetas. Hay un pintor que me encanta de Limón, que trata muy bien al negro y lo hace lindísimo, no recuerdo cuál es el nombre de él, pero quiero decir, ese tipo de presentación ayuda a ir creando identidad nacional. Rutas e itinerarios culturales, paisajes, aquí estamos, hay una ruta, en este momento se desarrolló y lo hicieron estudiantes de UTUR, la ruta gastronómica de Barrio Escalante. Una ruta gastronómica, hora y media, usted recorre esos restaurantes ahí en el Barrio Escalante. Paisajes culturales y áreas naturales con culturas vivas. Estancias para el aprendizaje de idiomas, ferias, festivales, turismos de festivales y celebraciones, cultura popular y religiosa. Lo que tenemos como nosotros acá propio, la romería, ¿verdad? Turismo de raíces o genealógica, industrias culturales y creativas, turismo creativo, fotografía, pintura, artesanía, turismo artesanal, cine, turismo cinematográfico, literatura, turismo literario, gastronomía, turismo gastronómico, música y baile, turismo musical y de baile. Alojamientos y restaurantes en monumentos históricos, arquitectura tradicional, hoteles artesanales y o de diseño, transportes tradicionales y o históricos. Vean ustedes de lo que estamos hablando. Por eso nosotros hablamos de gestión integral del patrimonio. Patrimonio que es material y es inmaterial. En este caso acá le estamos dando total atención al patrimonio tangible, histórico tangible. Que están descuidados, como lo mencionó José. Pase a la siguiente, la Firmina. El destino naranja es un territorio con identidad cultural, un destino con recursos culturales y creativos que tiene la economía naranja como uno de sus ejes de desarrollo endógeno y genera una capacidad de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar esfuerzos necesarios para desplazarse hacia él. En América Latina hay muchos de ellos, algunos construidos, creados, no era porque existían, se hicieron.
De ahí que los arquitectos van a jugar un papel muy importante, como lo hizo este catalán en el pasado costarricense, y que se transmite a través de ese objeto llamado Teatro Nacional y otras obras, el Museo, el Correo Nacional, que vos lo mencionás muchas veces. Entonces hay una serie de obras en Costa Rica que vienen del pasado con un arquitecto que se pegó ahí también, ¿verdad? Y ahora tiene que seguirse hacia el futuro. Un destino como un imaginario y unos íconos con una marca, un precio y un lugar en el mercado, con una comunidad que participa, se identifica y ejerce de anfitriona y que mantiene durante una gran parte del año un flujo de visitantes y turistas lo suficientemente numerosos como para convertir esta actividad en una de las bases de la economía. Pues ahorita que estamos hablando con la Municipalidad de San José, estamos hablando de la economía josefina. Ahorita la economía del barrio Escalante, en lo que es la parte gastronómica. Bueno, pasemos a la siguiente. Ya está vista. No, es que no quiero, ya hablamos de ella. Pasémosla. Entes de gestión, los principales agentes son los agentes de gestión de destinos culturales, hoteles culturales, patrimonio, hoteles monumento, hoteles con historia. Bueno, aquí se pretendía, y espero, bueno, cuando quiten todo lo que era el hotel, Gran Hotel Costa Rica, a ver si quedó algo de historia de él. Lo tiene guardado, el Hotel Costa Rica está ahorita, se ha criticado, pero todavía no lo han abierto para ver si la historia que contaba ese hotel se va a mantener o fue cambiada. Diseño, hoteles de artesanía, y gastronomía, hoteles gastronómicos. Oferta de restauración con identidad, agencias de viajes especializadas en cultura, entidades culturales con experiencias turísticas culturales, equipamientos culturales turísticos. Identificar al turista nada, bueno, es su motivación principal, conocer la cultura, conocer las costumbres, conocer las tradiciones. Motivación complementaria, pues vivir la experiencia de un pueblo, actividades culturales y creativas realizadas, consumo de productos y servicios de economía naranja, beneficio directo e indirecto para la comunidad y organización del viaje pre, durante y post. Sí, señor. Disculpe. Pasemos a la siguiente. Sí. Esto es una muestra ahí de una curva ahí. Como ve, una presentación de 2 horas. ¿Cómo de 2 horas? ¿Media hora? Turismo naranja, cultura y creatividad y turismo. Diseñar productos y servicios. Volvemos a resaltar, trato a través de esta filmina, resaltar lo que hemos hablado. Pásela, por favor. Artesanía con identidad. Contar quiénes somos en cada rincón del país, interpretar el paisaje natural y cultural. Este es un trabajo que está haciendo el ICT, precisamente. Y esta es los puntos más importantes que el departamento del ICT, en lo que se refiere al turismo cultural inmaterial, y ahorita creando objetos que sean con identidad, plantea esa agenda de trabajo para todos los proyectos que ellos están capacitando. Páselo, por favor. Bueno, terminé. Me costó, pero terminé. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. No, vamos muy mal de tiempo. No, yo disculpa. No, vamos muy mal de tiempo. No, yo simplemente les voy a decir algo. El tema que ha expresado don Ramón necesita su tiempo. Y me parece muy interesante todo lo que ha expuesto. Entonces vamos a buscar la oportunidad para dedicar un tiempo para analizar esto con tranquilidad, porque esto es pues simplemente pues una sucesión tras otra de temas culturales. Pero es tan importante lo que él está describiendo, que forma parte para el futuro de este país y para que tenga una riqueza equitativa repartida. Y el turismo cultural es una fuente de riqueza para repartir. Y se lo digo porque vengo de un lugar donde vivimos mucho de este turismo y don Ramón sabe lo que hay. A mí me sabe muy mal no podernos expresar, o sea, no dedicar más tiempo porque no tenemos más tiempo, pero muchas gracias, don Ramón,
porque lo que has expresado es exactamente lo que necesita este país y para otra ocasión te vamos a fichar para que hagas una disertación única. Ahora, eso sí, tendrás tu tiempo y cronometrado, y ya está. En fin, muchas gracias. Vamos a dar paso pues a don José Sibaja, que es el coordinador de la Fundación. Sí, vamos a tomar un minuto para preparar aquí lo de la transmisión y ya continuamos con la última charla.
Las fotos, te saqué las fotos. No me digas. Sí, porque si no las copiaste, porque no era la de... ¿Cómo? ¿Ves? Son las cosas que te digo que... Fotos, otra vez. Otra vez que... Bueno, buenas tardes. Nos acercamos a el último tramo de este congreso con la conferencia, la última conferencia, reflexiones acerca de la intervención arquitectónica en Costa Rica. El caso de la iglesia de Cañas, Guanacaste, la presenta don Otto Apuy, oriundo de Guanacaste. Don Otto ha tenido una amplia trayectoria de creación y promoción artística desde la década de los 90, en la cual realizó varias y muy importantes exposiciones, entre las que se destacan en 1997 con la Fundación de Heroín en Quebec, Canadá, en el 96 en el Centro Cultural Español de San José, Costa Rica, bajo el nombre Sujeto Objeto Síntesis, en 1996 en la plazoleta del Museo de Arte Costarricense, con el nombre Magia del Arte, en 1992 en el Instituto Goethe de San José de Costa Rica, bajo el nombre Index Combinatorio, entre muchas otras. Asimismo, su obra ha formado parte de numerosas bienales y exposiciones colectivas, tales como la del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura en San José de Costa Rica, la segunda Bienal de Escultura de Costa Rica, del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y varias más. Con una obra amplísima y muy admirada dentro y fuera de nuestras fronteras, don Otto ya forma parte de la historia artística de Costa Rica, donde actualmente continúa trabajando en diversas áreas relacionadas al arte, como lo es la intervención de obra arquitectónica, de la cual escucharemos hoy durante su intervención. Le damos la bienvenida a don Otto Apuy Sirias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Amergol por la oportunidad de hablar. Es la primera vez que voy a tener una charla sobre la iglesia, casi son 20 años que la acabé, y realmente dentro de la intervención artística en lugares públicos, por ejemplo, fue una experiencia muy enriquecedora e inclusive sorprendente, porque logra aprender uno muchas cosas. Primero, hasta qué punto, por ejemplo, una obra artística pública puede impactar a una comunidad. Por ejemplo, entonces, una intervención artística en este caso promueve la identidad del cañero. El cañero se sintió orgulloso de tener algo en el pueblo que mostrar, o sea, que inició un proceso de autoestima. Qué importante es un proceso de autoestima. Al fin de cuentas, la obra artística está buscando eso, está buscando una identificación con el espectador, pero también una justificación del por qué la obra de arte y cuál es el significado de la obra de arte, que no es lo que mucha gente entiende, que es simplemente decorativa, que simplemente son decoraciones que hay, etcétera, sino que hay un lenguaje también. Entonces, el planteamiento a priori del trabajo de la iglesia contempló primero el contexto. De alguna manera, digamos, a través de las fotos que vamos a ir proyectando, podemos ir viendo de qué manera además es como una historia bastante íntima, porque yo fui un niño que creció viendo la actual iglesia. Por ejemplo, donde yo vivía esta iglesia, por ejemplo, yo era un niño que corría por aquí, etcétera. La casa donde yo nací estaba enfrente de la iglesia, etcétera, y mi abuelo, mis bisabuelos y todos han tenido que ver con las construcciones de la iglesia. Entonces había algo
muy cercano y algo en la cual, digamos, yo pretendía ver que era la oportunidad de poder entregarle algo al pueblo como artista. Y realmente era un gran cambio porque la valorización, por ejemplo, artística, llevó a convertir a la iglesia, al centro de la iglesia en un proceso turístico, un proceso de plusvalía. La obra de arte realizada allí generó una plusvalía en todos los negocios alrededor. Entonces, fíjense en qué importante es la obra, un mural, cómo puede un mural impactar a una comunidad. Segundo, que también la misma comunidad vivió ese proceso al verlo y darse cuenta hasta qué punto una obra de arte pública puede llegar a ser importante. Una obra que funcionó a nivel de, primero que la gente no entendía un poco lo que se iba a hacer, porque yo lo primero que quise hacer fue una obra muy abierta, muy abstracta, que la técnica trencadís, que es una técnica catalana de quebrar la cerámica, se convirtiera en un proceso libre y muy abstracto, de manera que la gente pudiera leer más los efectos que hay artístico dentro de la iglesia que en sí misma la figura. ¿Podemos poner la primera foto? Cañas, por ejemplo, tuvo hasta el momento 4 iglesias. Si en este caso, por ejemplo, se hubiera podido conservar la primera iglesia y construir la segunda iglesia en otro espacio, inclusive construir la tercera iglesia en otro espacio, y la nueva, tendríamos las 4 iglesias protegidas, pero lo que se hizo fue construir esta iglesia encima de esta, derribar esta y construir esta encima de esta, y luego derribar esta y construir esta última. Entonces, resulta que, por ejemplo, aquí se nota la diferencia, por ejemplo, de un edificio que está muy con su contexto, es la ermita, la casa de adobe, ¿verdad? El edificio de adobe típico. Luego un pre-victoriano aquí, también muy interesante, que también fue derribado porque de alguna manera la gente entendía que tener algo viejo era tener algo de vergüenza, que era una persona que era poco moderno. Entonces hablaban, ¿cómo va a venir gente al pueblo si lo que van a encontrar son edificios viejos? O sea, ese concepto. Por eso muchas cosas no se conservaron, es lo que hablaba un poco el señor rector de la Universidad de Turismo, que hace falta conocimiento, hace falta información, hace falta mucho información al pueblo, a la gente, para que comience a respetar su propio patrimonio. La actual intervención, por ejemplo, lo que hizo fue, bueno, la última iglesia esa que les enseñé, fue precisamente hecha por un ingeniero. Obviamente se puede ver aquí que no hay formas de belleza, todo es muy cubista, muy recto, muy cuadrado, etcétera, porque fue hecha por un ingeniero. En los años 40 muchas iglesias de Costa Rica fueron derribadas, como esta, por ejemplo, victoriana, etcétera, que inclusive esta iglesia, todo lo que había adentro fue traído de Alemania por el cura de Cañas, que era un alemán, que tuvo una historia interesantísima, él. Inclusive su familia donó todas las cosas que habían en la iglesia. Cuando se construyó esta iglesia, el cura de aquí, porque el cura es el que decide aquí todo el patrimonio que hay, regaló todas las piezas y se dispersaron en todo el resto del país, porque dijo que no hacían juego las piezas traídas de Alemania, ¿verdad?, de finales del siglo XIX a la iglesia moderna. Cuando yo fui llamado a Cañas para intervenir la iglesia, lo que se pretendía era, querían que hiciera yo un puente entre la iglesia y el parque. Claro, al llegar allí, yo retomé la idea esa y más bien fue creciendo hasta convertir la iglesia, que absolutamente no tenía nada, en un muro. Entonces, de alguna manera, todo esto se convirtió en un lienzo donde yo podía desarrollar toda una idea artística. Y de manera que también logré
remodelé, por ejemplo, estos elementos. Hay varios elementos que se cambiaron a la hora de hacer la obra, e inclusive el único santo que aparece es San José, porque la iglesia está dedicada a San José. También es la única elemento que yo dejé, como veremos en las próximas fotos, pero el proceso de intervención fue un proceso hacia la belleza, de convertir esas líneas que no tienen que ver absolutamente nada con la arquitectura guanacasteca, que no tiene que ver nada absolutamente con el contexto alrededor del pueblo. Entonces, el elemento de cerámica se convirtió en un elemento que iba a unificar a través de la belleza ese elemento artístico, que además estaba dejado. La intervención del trabajo, por ejemplo, fue también un cambio en la mentalidad y en la conservación misma de la iglesia, porque estaba llena de árboles que usaban para muchas cosas. En la noche la gente llegaba y veía tipos durmiendo, etcétera. O sea, era algo que la intervención artística cambió, no solo en el aspecto de la belleza de la iglesia, sino también en la modificación de las actitudes que habían alrededor. Entonces, la idea era, a través del arte, crear belleza en algo que no la había, ¿no? Entonces, la intervención se decidió ponerle cruces y otros elementos que iremos viendo en las próximas fotos. Esta es una torre de 30 metros. Hasta ese momento, por ejemplo, era la torre más alta del país que se había intervenido con cerámica. Y trataba yo aquí de, por ejemplo, el significado del árbol que busca la sabiduría. En la cultura china, por ejemplo, es un árbol muy significante. O sea, el ramaje hacia arriba, etcétera, el crecimiento. Pero a la vez también los colores de la cerámica tendían también a unirse con el cielo. De alguna manera el color café de la tierra iba matizando hasta llegar al azul del cielo. Entonces el observador ve la torre como integrada con su contexto del cielo, sino no la ve como totalmente indiferente, sino que integrado al cielo, a la vez que la gran ventaja, por ejemplo, que ofrecía la cerámica, es que en el día y en la noche tiene un reflejo. Cuando uno camina alrededor de la iglesia, por ejemplo, hay brillos, hay reflejos que la misma cerámica tiene, por ejemplo, porque es vidriada, entonces hay un efecto luminoso, activo. O sea, es una obra que está en función, que está en proceso al ser brillante. Entonces, el aspecto abstracto, por ejemplo, permitía con la luz figuras que la gente no podía imaginar, etcétera, pero más que todo calzaba en que no era una fotografía que estaba puesta para que usted viera ahí angelitos, santos, etcétera, como se acostumbraba en la iglesia, sino que era un elemento mucho más universal. Entonces yo tenía total libertad. Por ejemplo, para mí eso fue una gran ventaja. Por ejemplo, que no topé con un cura, porque muchas veces uno puede topar con el cura que le dice, no, yo quiero que me haga eso como el Vaticano, yo quiero que me haga eso como las iglesias llenas de angelitos, santos, etcétera, con toda la figuración de la época, sino que allí yo tenía la oportunidad también de llevar mis ideas, mis propias ideas estéticas, digamos, a ese elemento. La torre de la iglesia en sus diseños, cada cara tenía que ver con un elemento. Por ejemplo, esta es la cara hacia el este, esta es la cara norte y esta es la cara sur. Cada cara tiene un significado en la iglesia. Por ejemplo, esto no lo sabe la gente de Cañas, porque no hay un libro de esto. Yo he hablado de todas esas cosas de la iglesia, pero las oyen las personas y
y en 10, 15 años de ahí no vuelven a hablar y no se sabe nada, ni siquiera el significado de lo que allí está. Eso da pauta, por ejemplo, para que pueda tener un guía de turismo, pueda la iglesia tener alguien que diga, bueno, según el artista, la cara esta sí tiene este significado, esta otra cara tiene el significado. Entonces, y la cerámica está pensada también como un elemento mesoamericano. O sea, la riqueza de la cerámica policromada de la Gran Nicoya, por ejemplo, y Guanacaste es algo que está en conjunción con la función matérica de la iglesia, ¿verdad? Y cada cara está viendo también al contexto de su significado histórico. Entonces, las paredes de esa iglesia que no tenía ningún significado, se convirtieron en un elemento artístico que vibra alrededor, que cambió el concepto de estético de la iglesia y creó el llamado hacia el turismo. O sea, obviamente que es un trabajo que también significó la posibilidad que significó que era posible utilizar el elemento quebrado, porque también está en relación de recuperar lo quebrado, también como un proceso de volver otra vez a utilizar cosas que se habían desechado. Yo comencé con la primera parte de la iglesia recogiendo cerámica quebrada en todas las ferreterías, en los que importaban, etcétera, me regalaron estañones, etcétera, y en ese tiempo lo regalaban, o sea, la cerámica quebrada la regalaban en los sitios donde vendían cerámica, los importadores grandes. Ahora ya la venden, porque ya se vio la iglesia, este proceso, dio a la gente, al país, que era posible hacerlo, que era posible usar esa cerámica, y a partir de allí hubo una especie de proyección de la iglesia, de influencia, a utilizar este elemento de la cerámica quebrada. También en el clima, por ejemplo, guanacasteco, la cerámica funciona como repele el calor. Entonces, de alguna manera, también hace fresco lo que está detrás. La cerámica protege, refleja el calor, entonces lo de adentro lo hace más fresco. También, que yo lo decía, porque en ese tiempo no lo sabía, que, por ejemplo, grietas no iban a haber en caso de terremotos o algo, porque la misma cerámica, al ser quebrada, pues la pieza se desprendía y se podían arreglar fácilmente. Con el último terremoto de Nicoya se cayó como el 20% de la torre, que yo tengo que ir precisamente dentro de un mes, 2 meses, yo comienzo la restauración allí con andamio, etcétera, porque son 30 metros que tiene de altura. Entonces, el inicio de ese trabajo no solo fue una propuesta nueva, sino una experimentación de un material, de una conciencia de utilizar este material como algo contextual y que además funcionara como algo que tenía el pueblo para mostrar, etcétera. Tuvieron que pasar muchos años, por ejemplo, para que la gente se diera cuenta del impacto de la iglesia, porque al principio no entendían exactamente cuáles eran las pretensiones de la iglesia. Ese trabajo yo lo doné, yo trabajé 16 meses en Cañas y no cobré un 5, era mi, digamos, mi entrega al pueblo. También quería vivir esa experiencia, que de otra manera no hubiera encontrado un presupuesto para poder hacerlo. Sin embargo, fue curioso que se hubo un ofrecimiento de dinero para comenzarlo y no lo dieron. Entonces yo tuve con 2 personas más comenzar a hacer rifas para recoger fondos para hacerlo. También cada metro de la iglesia se dividió entre las familias de Cañas. Entonces, digamos, por ejemplo, una familia contribuyó con esta parte, otra familia contribuyó con otra parte. Cuando se terminó la iglesia, realmente se vio que fueron donaciones, ¿verdad?, que se hicieron y hubo todo un trabajo, por ejemplo, para poder hacerlo. Podemos pasar. Esto es de noche, por ejemplo, hay
Hay un sistema de luces que tiene, ¿verdad? Muy de moda. Cuando hay actividades enfrente de la iglesia siempre ponen su luz. Aquí pueden ver el proceso de cómo se han ido cayendo las piezas, por ejemplo. Podemos pasar otra. Estos son nuevos, estos fueron unos diseños de que algunas piezas se han caído, de trabajo en metal también. Entonces, creó un proceso también de que la gente aprendió, gente de Cañas aprendió mucho a trabajar el hierro con vidrio. También hubo mucha gente que aprendió a pegar la cerámica, etcétera, a cortarla también. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que son pocos elementos que aparecen, porque lo que se trata de crear es una gran atmósfera, no llenarla de elementos. Aquí se puede ver otra de las caras. Por ejemplo, esta es la cara que está al oeste, y ahí también el desprendimiento que tuvo con el terremoto de Nicoya. Muchas piezas. Yo lo dije desde un principio, si cuando se cayó esta parte se hubiera arreglado, se hubiera restaurado, esto no se hubiera caído. Pero no hay, esa es una de las grandes inconveniencias, que yo he dicho que se forme un comité de restauración, que si se cae un pedacito lo peguen, etcétera, pero nunca, no se ha formado ningún comité de restauración. Entonces, si no es el artista que llega y de nuevo lo vuelve a arreglar, no se les ocurre que se pueda arreglar, y lo que hay que hacer es arreglarlo inmediatamente, porque mucha gente cree que como ven cerámicas en edificios como, por ejemplo, Gaudí, en el caso de Barcelona, o en el caso, por ejemplo, fenicio, pues dicen, pero hay todavía cerámicas pegadas de los fenicios. Sí, hay cerámicas pegadas, pero han sido restauradas. O sea, no es un trabajo, el artista no hace ese trabajo para siempre, sino que tiene que haber una fórmula o un comité que va restaurando eso, porque si no se produce un proceso de meteorización. En el momento que hay un huequito, comienza el viento, el agua y más el clima, entonces comienza a deteriorar todo el resto. Son cosas, por ejemplo, que no se toman en cuenta a la hora de hacer un trabajo así, que es la conservación de ese trabajo. Entonces se deja a que cada tanto yo vaya y haga una reparación, pero el problema es que hay un momento determinado el artista no va a estar ahí para hacer esa reparación. Entonces es la propia comunidad la que tiene que gestionar que el trabajo se siga manteniendo. Esta es una foto ya más panorámica de cuál era la idea del diseño. Así como la torre, por ejemplo, trataba de integrarse al color, al paisaje, aquí también las formas. Yo estudié las montañas que están alrededor en Cañas. Entonces, esto es una continuación. Si ven aquí inclusive el mausoleo, ven que es una continuación con el paisaje alrededor. Aquí, por ejemplo, esta es una de las casas hechas por mi abuelo. Aquí nosotros de niño, aquí crecimos. El elemento, por ejemplo, abstracto, aquí lo pueden apreciar. Entonces hay una sola figura que es la de San José. Pero esta figura, por ejemplo, también tiene algo interesante, que es, por dentro está la cerámica, pero el borde que lo dibuja es hierro, que es el mismo hierro de las cruces. Entonces aquí pueden apreciar cómo las montañas, etcétera, y cómo hacia el interior. Entonces es una obra que se trata de integrar al contexto histórico y al contexto que la divide. La idea era esa, proyectar a base de las cerámicas, proyectar algo muy abierto y a la interpretación, pero más que todo tienen que verlo con el sol, porque es una zona que pega mucho sol. Entonces la vibración que hay con la luz, y cuando caminas hay un efecto muy bonito que está produciendo el material.
Aquí puede apreciarse mucho más lo que se ha caído y una de las caras. También hay unos diseños aquí, ¿verdad?, que se integran, pero muy simples. Yo traté de hacer diseños bastante visibles, pero como elementos muy pocos y no llenar, porque en sí mismo lo que se trataba de crear era la sensación que crea el material, la cerámica quebrada, ¿verdad?, al reflejarse con la luz. Con la primera iglesia que vieron, ante la que estaba aquí, aquí pueden verse los cambios que hice, que eliminé unas ventanas, aquí eliminé otras ventanas, etcétera, porque no tiene un diseño de arquitecto. ¿Y saben quién hizo esa iglesia? El ingeniero que la proyectó, Samuel Robinsky. Finado Samuel Robinsky. Samuel Robinsky era ingeniero y en los años 40 estuvo trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y parte de su trabajo fue hacer varias iglesias. Entonces, por eso esa primera iglesia que ustedes la vieron es de un ingeniero. E inclusive, esa iglesia con los años que lleva y todo, por el tamaño que tiene, ha llamado mucho la atención que ese techo todavía existe. O sea, es muy ancha, muy larga y no hay columnas. Se sostienen con unas hechas que no son ni muy grandes ni nada, y ya han pasado varios terremotos y todo, y ahí está, ¿verdad?, muy estable. Eso yo una vez le estaba contando a Samuel Robinsky, esto de la iglesia, el trabajo que estaba realizando, y me dice: Otto, ¿no sabes que yo hice esa iglesia? Él mismo me contó que él la había diseñado. ¿Podemos pasar otro? Este es el diseño que está debajo de la bóveda de Monseñor Luis Leipold. Monseñor Luis Leipold fue el que donó el terreno ese para que se hiciera la iglesia y fue el que luchó para la construcción, no de esta iglesia, sino la anterior, la que fue derribada, que era de estilo victoriano. Pero la idea de este mausoleo, inclusive tiene la cruz que está encima de la bóveda, desaparece ante el espectador, porque está hecha de vidrio, pedacitos de vidrio. Entonces, cuando la persona ve la cruz, no ve la cruz porque la cruz está reflejando todo lo que tiene alrededor. Entonces, conforme uno se va acercando, se crea un efecto que de pronto la cruz se te aparece, por ese efecto invisibilizador del reflejo. Esto interior también tiene huecos, donde puse vidrios de colores. Entonces, hay la luz natural, donde te metes debajo del mausoleo, hay reflejos naturales. Entonces, todo esto son reflejos de la luz en el techo, ¿verdad? Esta es la bóveda y este es el centro de la bóveda, ¿verdad? Podemos pasar otro. ¿Podemos pasar otro? Sí. Aquí pueden ver, esta es una de las puertas de entradas también, con una simbología hacia las cruces y el sol, como un elemento permanente, y el trabajo de diseño en hierro, por ejemplo, que se hizo, también integrándose a la iglesia. Todos estos elementos, por ejemplo, en el momento en que se hacían, tenían la importancia de que estaba haciéndose por primera vez aquí en el país, estaba probándose, por ejemplo, ante la gente, las que trabajan sobre cerámica, sobre las posibilidades que tenía de utilizar la cerámica, creando diseños, etcétera, y de hecho ha funcionado así. Entonces, ahí a través de la obra pública se crea también un proceso de información
al trabajador, un proceso de imaginación también y un proceso de las personas que pueden volver a utilizar reciclaje. Por ejemplo, algo de reciclaje tiene también a la hora de utilizar algo que se te había quebrado. Entonces, a partir de allí, de ese momento que la gente vio esas posibilidades del material, se dieron cuenta que cuando se les caía una pieza de cerámica, pues no era una gran cosa como que la perdiera, sino que simplemente esos pedacitos también podía usarlos para usarlo. Entonces, a partir de allí, uno ve en las casas, yo entro a muchas casas donde veo que usan el piso con cerámica quebrada, que hicieron un baño con cerámica quebrada. Como esto fue un poco anterior al desarrollo turístico en Guanacaste, también en los hoteles se comenzó a utilizar mucho la cerámica quebrada y en sí mismo, también todo el turista que pasa y la ve, lo que aprende es posible utilizarlo, es posible utilizarlo. También aprendieron a través de esto del gran artista Gaudí, que también, o sea que hay toda una escuela anterior, europea, muy catalana del trencadís, de la cerámica. Y eso es importante también, que no solo funciona como creador de autoestima el espectador, sino que también le enseña las posibilidades de un material, las posibilidades que tienen de utilizarlas para crear arte. También muchos artistas han utilizado aquí en San José esa técnica y yo creo que también ha influenciado a muchos visitantes que llegan. En un principio, cuando se comencé, digamos, a partir de los 3, 4 o 5 años después de que hice el trabajo, la gente se sorprendía de cañas de que llegaran turistas, porque antes no entraba el turismo, entonces ya las comenzaron a pasar a los turistas ahí, todos los días pasa un camión por ahí de turistas, entonces la gente se fue acostumbrando de que llegaba el turista por algo. Había una razón por la que llegaban al pueblo, entonces nunca en su vida habían experimentado eso. Entonces revalorizó, también concientizó sobre la necesidad de preservar lo que estaba alrededor. O sea, como promotora de creador de belleza, también creó conciencia de conservar esa belleza. Yo me acuerdo que la gente se asombraba y yo recibía llamadas y me decían, Otto, te llamo, no te imaginas quién está aquí, no te imaginas quién está viendo la iglesia. Me dice, Brad Pitt, está Brad Pitt, dice, viendo la iglesia. Está Angelina Jolie, me llaman en otra. Después, como un año después, ¿sabes quién está aquí? Leonardo DiCaprio, está Leonardo DiCaprio tomando fotos ahí en la iglesia. Entonces, claro, eso no hubiera sido posible sin un trabajo artístico, digamos, en la iglesia. Entonces la gente comenzó a integrarse también tal vez ese proceso global, de alguna manera comenzó a funcionarse, comenzaron a sentirse decir, bueno, algo tenemos porque llegan a vernos, ¿verdad? Mira, aquí cuando ha estado esas celebridades mundiales del cine, por ejemplo, él estuvo ahí, entonces yo estoy aquí donde estuvo Angelina Jolie, estuvo aquí debajo, y estuvo Brad Pitt, y claro, seguramente cada año pasan mucha gente muy conocidos tomando fotos y todo. Entonces, todo eso ha cambiado en el pueblo, digamos, una obra pública, una obra que digamos, comenzó a tener un impacto muy silencioso, porque de hecho, todavía esta iglesia no es muy reconocida, es más reconocido otras iglesias, por ejemplo, que esta. Esta es una iglesia que todavía se ha ganado su fama por sí misma, aislada allí en un pueblo, etcétera, pero comenzó a tener un significante importante. Podemos verlo. Sí, pasemos otra. Estos son elementos que se han caído después del terremoto.
Esto fue cuando se terminó de hacer la torre y se subió la cruz con una grúa. Fue un momento muy importante porque había mucha gente del pueblo, porque se había trabajado todo un año ahí en ese trabajo. Y aquí se ve, por ejemplo, la altura y se ven las cerámicas, etcétera. También se rediseñó, bueno, aquí se ve cómo era la anterior torre, ¿verdad? Y cómo se convirtió en la foto anterior, cómo por ejemplo cambió completamente con la cerámica, cómo fue cambiando. Todo el pueblo participó de ese proceso, que eso fue muy interesante, todo el aspecto sociológico. Por ejemplo, esta era un edificio construido por mi bisabuelo, mi abuelo, que estudió China, en Cañas, a hacer casas. Y ya lo derribaron, ¿sabe quién? El Marcén el Verdugo. Llegó allá y derribó eso y construyó una cosa horrible de cemento y vidrio, etc. Todas esas casas que él había hecho ya no existen porque está el Verdugo, el gallo más gallo, etc. Entonces acabaron con todas las casas antiguas que había. Ve, aquí yo trataba de acercarme de alguna manera figurando la naturaleza de ahí, el trópico seco, digamos cactus, etcétera, elementos propios pero muy abstractos. Las entradas también fueron trabajadas. También aquí utilicé en el blanco, son cerámicas que ya tienen sus propios diseños, que ya vienen, entonces están integradas aquí, que no se logran ver, pero pertenecen también. Yo pensaba también que la moda, el momento de las cerámicas que habían hace 20 años, quedan ahí retratadas, porque todo eso van cambiando, la técnica va cambiando de la cerámica, entonces las cerámicas que están allí quedan como referencia de la época también. De cuanto unos años más, por ejemplo, se va a hacer como recordado que era cuando se trajeron tales cerámicas italianas, tales cerámicas españolas, etcétera, y cerámicas mexicanas también. Bueno, uno de los grandes problemas que yo he encontrado también como proyector de este trabajo es el impedimento burocrático. Yo, por ejemplo, el dinero para restaurar esta iglesia existe de hace 2 años y se ha devuelto a la Contraloría 2 veces, ahora de nuevo volvió a entrar, porque no logro terminar mis papeles. Primero, cuando yo iba a hacer la primera restauración, me cobraban casi 1 millón de colones de seguro por mes para hacer ese trabajo, dígame. Y yo decía, bueno, entonces se me van a llevar la 3/3 parte de lo que voy a ganar, entonces no lo hice. Segunda vez se cambió la parte de seguro mío porque el proceso burocrático de eso también, muchos trabajos comienzo a iniciarlos y los papeles, cuando llego a fin de mes que no he terminado los papeles, el papel que me dieron es por 1 mes. Entonces no he terminado de terminar los otros papeles y tengo que volver otra vez de nuevo al papel del mes y ahora estoy en eso de nuevo. O sea que, y la gente, todo el pueblo está viendo ahí, el turismo llega, 2 años que llega todo el turismo y ven eso derribado, ven eso caído y dicen hay que arreglarlo como es posible y todo, pero hay un impedimento burocrático. No es el artista que no tiene tiempo, no son los trabajadores y no es el dinero. Es simplemente ustedes no saben lo que cobra el seguro por tener acá, son 7 seguros que tienen que tener los trabajadores, etcétera, y yo también. Y además del proceso de lo que cobra, por ejemplo, para pagarle a esas millonadas, ¿verdad?, de pensiones que tienen, ¿no? Entonces, yo encuentro, por ejemplo, cómo un proceso puede cambiar tanto a una comunidad
en el caso de Cañas, ha sido algo muy efectivo, ha sido algo muy importante, y más que todo es cómo la obra artística llega mucho más allá de simplemente ser una foto para una postal turística, sino que es algo que llenó al pueblo de orgullo, de tener algo artístico y de tener un porqué la gente llega allí. Claro que hay que trabajar mucho más, yo he luchado todavía mucho más para que se haga un libro de ese proceso, para que se haga un libro de los alcances de eso, y sobre todo cuál era la intención del artista, qué pretendía el artista decir y cuánta, porque mucha gente, mismo Cañas, no conoce el estilo de mi obra y todo, entonces cuánta relación hay con mi propia obra en relación con lo que hay expuesto allí. Muchas gracias, yo no sé si hay más preguntas. Gracias, Otto. Bueno, ya básicamente terminamos este congreso, que espero que les haya gustado. Este congreso de este año pues nos ha servido para aprender a todos. Entonces, para el año que viene seguramente que vamos a mejorar, porque como en toda la vida hemos de aprender, ¿no, Otto? Ajá. Nadie sabe enseñado. Así que les agradecemos mucho su participación, agradecemos a todos los que han venido aquí su participación, y realmente, pues les diré una cosa, han estado estupendos todos, muy bien, realmente muy bien. Les damos la más cordial enhorabuena a todos los que han participado y a todos los que nos han apoyado, pues gracias a la universidad, porque la Universidad Internacional de las Américas se ha portado maravillosamente bien. Nos han apoyado en todo, les agradecemos de todo corazón todo el apoyo, el cariño y la infraestructura y la paciencia que han tenido nuestros compañeros, que no saldrán en el vídeo, pero deberían de salir. Muchas gracias también al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes también nos han estado apoyando, ¿verdad? Y también, en general, pues damos las gracias a todos los que habéis participado aquí, con toda vuestra sabiduría, con todas vuestras ganas y con todo vuestro amor al patrimonio cultural de Costa Rica. Así que, muchas gracias, hasta el año que viene, y os despediré también en catalán. Fins l'any que ve. Hasta el año que viene.